La tormenta se arremolinaba en el cielo cubierto de densas nubes, apenas revelando los contornos deformes de un castillo siniestro encaramado en lo alto de una colina escarpada. Las ráfagas de viento aullaban con furia, como si advirtieran a cualquiera que se atreviera a cruzar los oscuros bosques de los Cárpatos en esa noche fatídica. El silencio que normalmente reinaba en aquel paraje estaba roto por un crujir lejano, algo que recordaba el roce de garras contra la corteza de los troncos. Quienes vivían en los aldeanos más cercanos preferían ignorar los sonidos y cerrar sus ventanas antes del anochecer, temiendo la llegada de aquello que rondaba los bosques cuando el sol se ocultaba. Había rumores de un ser inmortal, un vampiro que se alimentaba de la sangre de los vivos, que observaba desde las sombras con ojos rojos brillantes y cuyo nombre era prohibido pronunciar en voz alta: Drácula. La leyenda circulaba desde hacía siglos, susurrada como una advertencia entre aquellos que aseguraban haber visto una silueta marchita, vestida de negro, merodeando los caminos envueltos en niebla. Se contaba que este conde aborrecía la luz del día, refugiado en la penumbra del castillo, siniestramente majestuoso con sus almenas recortadas contra la eternidad de la noche. Los pobladores decían que aquel lugar exudaba un aire malsano, como si algo maligno hubiese enraizado en sus muros cargados de historia. Nadie se atrevía a visitarlo sin una urgencia extrema o sin la compañía de un grupo lo bastante numeroso como para no ser presa fácil de las criaturas que decían habitar los corredores. Sin embargo, los más valientes, o los más desesperados, ocasionalmente intentaban buscar fortuna o desentrañar el secreto de la inmortalidad que se rumoreaba que Drácula poseía. Ninguno volvía para contar su historia. A medida que avanzaba la luna por el firmamento, iluminando tímidamente algunos claros del bosque, se escuchaba el trémulo relincho de un caballo solitario. Sobre su lomo iba un viajero exangüe de color en el rostro, con los nervios en tensión y la mirada fija en las sombras. Había cabalgado toda la noche, tratando de llegar a algún refugio antes de que la oscuridad fuera completa, pero la tormenta lo había sorprendido y desorientado. Ahora, con el caballo exhausto, no veía más remedio que continuar hasta encontrar un lugar donde guarecerse, y la única construcción en kilómetros a la redonda eran las ruinas del castillo. A pesar de las historias que había escuchado en las tabernas de la región, el viajero consideró que enfrentar un viento helado y risas fantasmales era preferible a la muerte segura en la intemperie. El portón principal se alzaba imponente, carcomido por los años pero aún firme sobre sus goznes. Al empujar la hoja de madera con cautela, el viajero sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El vestíbulo, apenas iluminado por antorchas mortecinas, desprendía un hedor a flores marchitas y humedad rancia. Un eco resonó en las profundidades, como si la propia sala alargara el sonido en un susurro sin fin. Con paso vacilante, el desconocido avanzó, percibiendo cómo su respiración se volvía más pesada y cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. El lugar parecía un laberinto de pasillos y escaleras que se entrelazaban, carentes de vida, más impregnados de una presencia vigilante. Estaban cubiertos por retratos con rostros pálidos y ojos severos que parecían seguirlo con un desprecio ancestral. El viajero descubrió una vieja sala donde una mesa larga se extendía bajo un candelabro polvoriento. Se acercó con recelo, observando platos dorados que yacían como mudos testigos de un banquete que ocurrió mucho tiempo atrás. De pronto, un relámpago iluminó el salón con un destello espectral, revelando la silueta de un hombre alto y enjuto en el extremo opuesto de la mesa. Vestía ropas antiguas de terciopelo oscuro y llevaba un anillo con un blasón irreconocible. Su piel era extremadamente pálida, y sus ojos desprendían un brillo carmesí que irradiaba un magnetismo inhumano. El viajero no supo cómo reaccionar cuando aquel hombre articuló un murmullo que sonó como el susurro de la mismísima noche. Con un ademán elegante, el desconocido invitó al recién llegado a acercarse. Había en su voz un matiz hipnótico, una cadencia tan baja y profunda que parecía hablar directamente a los temores enterrados en el alma. El viajero, aterrado pero incapaz de resistirse, se atrevió a dar unos pasos hacia él. La figura se presentó como el conde Drácula,
y en su semblante se dibujó una sonrisa que solo podría describirse como el preludio de una pesadilla. Le ofreció un asiento y, con una cortesía anticuada, derramó un vino que desprendía un aroma penetrante y metálico. La atmósfera se volvió tan densa que resultaba difícil respirar, y la luz de los relámpagos apenas lograba rasgar la oscuridad acumulada en los rincones. El viajero quiso hablar, preguntar si estaba en peligro, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El conde, sin apartar esos ojos llameantes, deslizó hasta él una copa llena con aquel líquido espeso. A cada sorbo, el desconocido sentía un calor angustiante extenderse por su cuerpo, como si la esencia misma de la noche estuviera fluyendo por sus venas. De cuando en cuando, Drácula rompía el silencio con frases aparentemente amables, pero cargadas de intención siniestra. Mientras los truenos sacudían los muros del castillo, el conde se erguía con altivez, a la espera del momento oportuno. Cuando por fin el viajero juntó valor para pedirle un lugar donde descansar, Drácula extendió su brazo y señaló uno de los pasillos. Allí se abría una escalinata que conducía a una habitación adornada con tapices roídos. Un ventanal golpeado por la lluvia dejaba entrever la furia del temporal que azotaba el exterior. El invitado involuntario cerró la puerta detrás de sí con un suspiro de aparente alivio, pero al recostarse sobre la cama, sintió una extraña modorra que lo atrapaba sin compasión. El viento silbaba sin cesar, y en su soplo parecía escuchar un largo gemido, como si la mismísima muerte husmeara tras las paredes. Mientras el viajero se debatía entre la vigilia y el sueño, escuchó pasos suaves y constantes que se acercaban por el pasillo. Trató de incorporarse, pero su cuerpo se sentía pesado, dominado por aquella bebida o por una fuerza sobrehumana que le consumía las energías. La puerta se abrió con delicadeza, y la figura esbelta de Drácula se delineó contra la penumbra. Sin pronunciar palabra, se acercó despacio. Su mirada transmitía una ansia incontenible, y en el silencio denso de la habitación, se escuchó un chasquido sutil cuando el vampiro entreabrió sus labios. En un gesto perverso, deslizó uno de sus dedos sobre el cuello del viajero, como si marcara el sitio exacto donde su hambre inconcebible se saciaría. Un rugido sordo surgió de la garganta de Drácula justo antes de inclinarse sobre su víctima. Su aliento frío rozaba la piel mortal, y en un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad estalló en un grito desgarrador que se fundió con el estruendo de los truenos. Solo quedó el eco de un instante imposible de describir, un dolor agudo y cruento que cubrió de tinieblas la conciencia del viajero. En esa fracción de segundo, sintió como su vida se le escapaba, como la esencia vital fluía sin piedad hacia la boca de esa criatura devastadora. La lluvia siguió golpeando con fiereza y, por un instante, pareció como si las sombras del castillo se alimentaran también del terror que flotaba en el aire. La sangre derramada dejó un rastro que serpenteó hasta la base de la cama, tiñendo el suelo de un rojo negruzco. Drácula, impasible, se incorporó con los colmillos aún manchados por aquel festín macabro, y contempló la mirada vidriosa y apagada del infortunado huésped. Como si su apetito hubiera sido satisfecho solo por un momento, lanzó un suspiro gélido y salió de la estancia con la misma elegancia con la que había entrado, dejando tras de sí la puerta abierta de par en par, enmarcando con un silencio sepulcral la tragedia que yacía en el interior. En los pasillos del castillo, el viento arrastraba un aliento lúgubre, acariciando con su murmullo cada piedra de los muros, dando la sensación de que en cualquier rincón podrían asomar las garras de un horror aún mayor. El mismo conde se deslizaba por los corredores como una sombra viviente, encarnación de la noche eterna, siempre hambriento de vidas nuevas. Nadie en la aldea cercana volvería a saber nada del viajero, y las murmuraciones continuarían propagándose, añadiendo un toque aún más aterrador a la leyenda del vampiro insaciable. Mientras tanto, la tormenta cedía ligeramente, como si la naturaleza hubiera cumplido su parte en la danza macabra de aquella velada. Se escuchaba el aleteo de murciélagos tras las ventanas rotas, y el canto de algún búho lejano se alzó como un lamento perdido en la noche. Allí, en la penumbra de un castillo que respiraba muerte y maldición, Drácula siguió existiendo,
aferrándose a la vida inmortal que obtenía de la desesperación de quienes osaban poner un pie en aquellos salones impregnados de oscuridad. Cada nuevo visitante sería parte del mismo juego mortal, cada nuevo visitante serviría para saciar ese hambre sin fin. Y así, tras aquella noche de relámpagos y gritos ahogados, el espectador que se atreviese a escuchar esta historia quedaría con un tenue recuerdo impregnado de un solo y despiadado mensaje. En la soledad de los bosques de Rumanía, el conde espera agazapado, deseando la sangre de los vivos y dejando un sendero de muerte que jamás conducirá a una salvación. No hay un amanecer para quienes atraviesan las puertas de su maldita morada. No existe final feliz en las garras de un ser nacido en las sombras, dispuesto a teñir la noche de rojo una y otra vez. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.